Bien, ahora sí estamos empezando a grabar, ¿listo? Buenos días entonces, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Em, ya vamos a tratar temas de la unidad número 3. La unidad número 3 nos habla de fórmulas, funciones y validación de datos. Aquí ya empezamos a ingresar datos o información y a centrarnos un poquito más en la información que se maneja en Excel. Espero que les haya ido muy bien en la unidad 2. Si tienen alguna pregunta en la unidad 2, me cuentan. eh, o alguna duda, ya saben que por aquí o por correo o por el chat que tenemos en WhatsApp, pues también eh, nos pueden hacer preguntas. ¿Listos? Cuando tengan alguna duda, no se les olvide preguntar. Bien. La unidad 3, como todas las unidades, recuerden que tiene ambientación, donde está la guía general, la fundamentación, que es la parte que tengo que estudiar, estas funciones, que aquí hay varias funciones pues muy básicas que se utilizan en Excel, eh, los documentos que hablan de las funciones y los videos que también pues me muestran cómo se utilizan esas funciones. Esa es la parte del estudio. Mi taller se llama Taller Unidad 3 Cuentas. Este taller Unidad 3 Cuentas, voy a aprovechar y lo descargo un momento para que lo miren. Mm, En este caso, pues hay unas instrucciones. Recuerden que ya como no manejamos Excel y los archivos de taller, como pasó en la unidad 2, ya tenemos pues instrucciones que realizar. Eh, no hay necesidad de generar un archivo nuevo. Ustedes trabajan sobre este mismo archivo. ¿Sí? Por aquí hay unas hojas adicionales. Por ejemplo, aquí hay una que se llama comisiones y este es el área de trabajo de ustedes. Entonces, cuando ustedes terminen de llenar estos espacios, ¿sí? Con lo que les piden, y estos cuadritos que están aquí eh, al lado izquierdo, también con los requerimientos que le piden, pues la idea es que estos archivos nos lo envíen, ¿no? No hay necesidad de generar un archivo nuevo. De este ejercicio no se les olvide hacer esta hoja, ¿sí? Esto que se llama recibo de pago. Esto es una hoja que es formulada, pero a veces a la gente se le olvida que esto es parte del trabajo. Entonces no se les olvide mirar las hojas. Hay una que se llama pago y hay una que se llama comisiones. Entonces, esas dos hojas son pues bastante importantes porque ese es el taller. Si hacen la mitad del trabajo, pues eh, no nos funciona adecuadamente la nota. ¿Listos? Y me toca pues colocarle la observación. Sin embargo, cuando yo coloco observaciones y usted hace las correcciones, pues usted puede volver a subir el archivo. ¿Sí? No hay ningún problema. Usted hace la corrección, vuelve a subir el archivo y yo pues vuelvo y lo miro. ¿Listos? Entonces, cuando les pase eso, no se les olvide volver a subir el archivo, ya con las correcciones. Em, entonces, esto es básicamente fórmulas. Aquí se ve una tabla bastante grande, pero básicamente pues son fórmulas y las instrucciones pues están aquí en la parte inferior. ¿Qué es lo que toca hacer en general? Y pues, si usted también mira las instrucciones, miren que aquí hay unos videos. No se les olvide que también hay videos de apoyo para eso. Entonces, toda esta actividad pues es la que toca presentar en la unidad. Pues, bien. Em, Voy a mirar aquí. Listo. Entonces, esto es nuestra unidad. Recuerden que también hay una evaluación pequeñita. También hay como de 4 puntos dentro de esa evaluación. Y esa es pues la última parte que uno puede realizar o uno realiza. Bueno, si usted estudia y quiere presentar la evaluación de una vez antes de hacer el taller, pues también. No hay ningún problema. Pero la idea es que esta pues evaluación la haga al final. ¿Listo? Cuando ya ha hecho el ejercicio, cuando ya ha repasado, cuando ya está más tranquilo y, y ahí ya pues la realiza. ¿Listos? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda, aclaración? No hay ningún problema.
una reacción por ahí, ¿no? No hay una reacción. Dedito arriba, pulgar. Bueno, espero que no haya ningún problema. Listos. En noticias no se les olvide que en la sección de noticias están las grabaciones de las sesiones. Y ahí están las dos sesiones que hemos tenido, la del 23 de agosto y la del 24 de agosto. Entonces están las dos sesiones que están grabadas ahí y ahí está el enlace también en YouTube. Bien. Por supuesto, hoy es nuestra tercera sesión. Bien, ahora sí iniciemos con el tema, ya que les hice ese recorderis. Voy a abrir una hoja de ejercicios para trabajar ahí. Esto está relleno de cosas. Voy a ir por aquí. Listo. Entonces, lo que vamos a ver en la unidad 3 tiene que ver con fórmulas, ¿sí? Esa es una de las cosas de los temas que se ven en la unidad 3. Y esa unidad 3, pues al generar fórmulas o al generar algo que es muy parecido que se llaman funciones, lo que estamos haciendo es empezando a utilizar las operaciones de Excel, o las operaciones que yo puedo realizar en Excel. ¿Listo? Entonces, lo importante pues es empezar a mirar cómo se escriben y ir empezando a mirar pues cuáles son las fórmulas y posteriormente pues cuáles son las funciones que uno puede utilizar. ¿Sí? Uno se va aprendiendo las funciones de a poquitos. ¿Bien? Cómo funcionan, qué hacen, para qué me sirven. Y después ahí sí ya empieza a aprenderse otra y otra y otra. ¿Listo? Entonces lo importante es ir aprendiendo de a poquitos. Bien. Entonces la idea es construir una fórmula. ¿Sí? La idea es construir una fórmula. Voy a borrar un momentico esta información que está aquí. Por aquí. Por aquí. Ah, es que está la hoja muy grande, entonces por eso casi no veo. Listo. Voy a borrar esto por aquí. Todo eso está formulado, entonces lo estoy borrando. Bien. Así vuelvo a ampliar. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando hagamos una fórmula, hagamos operaciones matemáticas. ¿Listo? Ahí eso es lo que básicamente estamos haciendo. También operaciones de relación. Las operaciones de relación son comparaciones. También podemos unir datos, ¿sí? Básicamente, o referirnos a algo, ¿sí? O una referencia que podemos utilizar. Por ejemplo, una referencia bastante sencilla. Eh, Voy a escribir aquí en F4, ¿sí? En la celda F4. Voy a escribir, por ejemplo, 3000. Regálame un segundo porque esto creo que está en blanco. Listo. Aquí, 3000. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué tendrá? Listo, ahí está el 3000. ¿Cómo me puedo referenciar a esa celda eh, donde está escrito el 3000? Entonces, la puedo referenciar, ¿sí? O la puedo llamar, si lo quieren llamar así, eh, de acuerdo a su posición. Entonces, aquí es importante que ustedes se acuerden que la columna es F, ¿sí? Y la posición de la fila es 4. Entonces, si yo quiero referirme a lo que está ahí en esa celda, eh, pues tengo que referirme a F4. ¿Listo? Y voy a colocar aquí en la parte inferior una referencia bastante sencilla. Entonces, todas las fórmulas siempre empiezan con igual, siempre. No empiezan con espacios, no se puede colocar espacios antes, no se les va a olvidar, no hay nada antes. Tiene que colocar directamente el igual. ¿Listo? Eso es lo primero que tiene que hacer usted, colocar el igual. Después, si viene la fórmula o la función. Entonces no importa lo que usted coloque, lleve la fórmula o la función. Pero inicialmente yo tengo que colocar un igual, o si no, pues el Excel no entiende que es una fórmula o no entiende que es una función, lo que usted está escribiendo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a colocar espacios, ¿sí? Un igual,
y una suma. 4 más 5. ¿Listo? Entonces miren que la deja escrita. ¿Por qué la deja escrita? Porque yo le coloqué un poco de espacios antes del igual. Entonces para Excel eso es texto. Es un texto que yo escribí. ¿Sí? Él no lo toma como una operación matemática. Mientras que si yo le escribo igual 4 más 5, ¿sí? Y presiono Enter, él sí hace la operación matemática y me da el resultado. ¿Listo? Entonces no se les olvide que es muy importante escribir el igual eh, sin nada anterior. Lo primero que usted escribe es el igual. ¿Bien? Eso es lo primero. Segundo, me quiero referir a esa celda que tiene el 3000. Entonces voy a escribir la columna, que es F, ¿sí? Y la fila. En este caso la fila es 4. Listo. Miren que ahí ya cuando yo coloco F4, el F4 se volvió como de un color azul y el 3000 tiene como un bordecito también de color azul. Entonces eso me indica que yo me estoy refiriendo a esa celda. ¿Listo? Eso se llama una referencia. Entonces, si yo quiero ese dato y quiero tenerlo pues en otro lugar, ¿sí? Coloco ese igual y F4. Presiono Enter. Y el resultado de lo que me muestra pues es lo que tiene la celda F4. Miren que ahí también me lo está mostrando. ¿Sí? Esa es la referencia más sencilla que uno puede hacer. Referirse a otra celda que tiene un valor o un texto. ¿Bien? Entonces tengan presente esa referencia. ¿Listos? Ahora fórmulas. Por ejemplo, hagamos una fórmula. Eh, por aquí voy a hacer un igual. Bueno, 5, el símbolo más y el 8. ¿Listo? Los símbolos de operaciones matemáticas pues son sencillos. Usted se acuerda del más, se acuerda del menos, se acuerda de la multiplicación y se acuerda de la división. ¿Listo? Entonces en este caso igual 5 más 8 pues me está indicando que es una suma y Excel lo que va a hacer es hacer la suma. Entonces va a sumar 5 más 8 cuando yo presione Enter. Y ahí sumó y me mostró el resultado. Si yo me ubico en esa celda donde está el resultado, recuerden que en la barra de fórmulas aparece la operación. ¿Sí? Ahí aparece en la parte superior igual 5 más 8. Mientras que en la celda, ¿sí? Aquí en esta que yo coloqué, coloreé verde, pues me aparece el resultado. ¿Listo? Por debajo, por supuesto, hay una fórmula que usted ya escribió. Pero aquí encimita pues se ve es el resultado. ¿Listos? Entonces yo puedo utilizar el más, por ejemplo, para la suma, el menos para la resta. Aquí la multiplicación se utiliza con un símbolo que es el asterisco. Ese asterisco pues es el símbolo que utilizamos para multiplicación. Y la división, si ustedes van por allá a la tecla, uy, perdón, presioné donde no era. Si ustedes van por allá a la tecla número 7, se darán cuenta que hay una barrita. ¿Sí? Ahora no me quiere salir la barrita. Creo que le cambié el funcionamiento al teclado. Bueno, esa barrita diagonal, ya la anotamos por aquí. Sí, una barrita así diagonal que está por allá en el número 7. Esa es la división. ¿Listos? Entonces, esos 4 símbolos que aparecen ahí, pues son los más sencillos. Y eso me permite hacer operaciones matemáticas. ¿Listos? Entonces, no se les olvide esta barrita de división, el asterisco, ya no es una X, el asterisco, es una multiplicación y los otros dos símbolos pues ya son iguales. La suma y la resta. Entonces yo quiero hacer una operación. Voy a hacerla por aquí, a ver, al lado del 13. Voy a sumar este número que estoy colocando acá. Esto lo voy a colocar en un color. Bueno, pongámoslo como en un moradito. No, algo más claro, como en este azul. Y quiero operarlo con este otro valor. Y este lo voy a colocar, bueno, con otro azul, con un naranja. ¿Listo? Yo quiero hacer una operación entre esos dos valores.
que voy a primero tener que ubicar donde quiero el resultado. Entonces, digamos que donde quiero el resultado es en este cuadrito donde estoy ubicado y le voy a poner como un amarillo. ¿Listo? Ahí es donde quiero que me aparezca el resultado de la operación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar, voy a seleccionar la tecla igual, ¿sí? Y ahí ya empieza a aparecer la tecla igual. Excel ya interpreta que eso lo que usted va a hacer es una fórmula matemática que él tiene que operar automáticamente, si está bien escrita. Y los siguientes son los datos. Entonces, ¿qué datos voy a sumar? Entonces los puedo seleccionar. Eh, Puedo seleccionar este dato del azul, ¿sí? Miren que ahí ya aparece que es la celda J3, sin necesidad de decirle que era la celda J3, pues ya simplemente seleccionándola aparece. Presiono el más, por ejemplo, bueno, hagamos multiplicación, el asterisco, ¿listo? Y el otro dato, voy a seleccionarlo también. Entonces voy a seleccionar la celda donde está ese número 5, que es la K3. ¿Ven? Entonces ahí también hay referencias. Yo me estoy refiriendo a la celda J3 y a la celda K3 para hacer la operación, ¿sí? No necesito escribir el 4 y el 5 en la parte inferior. Simplemente referirme a la celda que contiene la información. Como ya terminé, entonces presiono Enter. Y la operación me dice que es 20. ¿Listo? Bueno, aquí abajito voy a hacer otra. Igual 4 por 5. ¿Listo? Enter. Bien. Sí, efectivamente nos da 20. Y voy a hacer una modificación. Entonces voy a ir aquí al cuadrito que está azul y voy a colocarle 7. Bien. ¿Qué cambió? Cambió la celda amarilla. ¿Por qué? Porque la celda amarilla se está refiriendo a la celda J3 y a la K3. No importa si tiene un número u otro. En cambio, ¿qué pasó con la de abajo? La de abajo, pues acuérdense que nosotros escribimos la multiplicación 4 por 5. ¿Qué pasaría en el momento en que cambian los datos? Pues que me toca entrar a la fórmula y cambiar los datos. Entonces ahí es cuando se vuelve un poquito más complicado. Entre más datos se tenga ahí y toque cambiarlos, pues es más complicada la fórmula. Mientras que refiriéndome, perdón, mientras que refiriéndome eh, a una celda donde contiene datos, ¿sí? En este caso la azulita y la naranja, pues es más fácil cambiar los datos ahí. Entonces yo puedo coger el 5 y decirle, no, ahora es un 3. Y mire que automáticamente la fórmula se actualiza. Ya me dice que el resultado es 21. ¿Bien? Entonces, referirme a las celdas que contienen información, pues es más fácil. Y sobre todo si yo eh, quiero cambiar los datos, ¿no? En cualquier momento. Yo quiero saber cuánto es 4 por 3, pues ahí está el 12. 4 por 9, ¿sí? 36. Y esa referencia a las celdas de arriba, pues me facilita el trabajo. ¿Listos? Por eso las referencias a las celdas que contengan información, pues son bastante importantes. Y donde yo quiera el resultado, pues ahí sí hago la fórmula. ¿Listo? Donde yo quiera el resultado, hago la fórmula. Eso es lo importante. Bien, otra, cambiémosle aquí los datos. Igual, la misma referencia a esta celda. Pongámosle aquí un menos y esta celda. ¿Listo? Aquí estamos haciendo una resta. Y presiono Enter. Me da menos 5. Bien, ahí aparece el resultado. 4 menos 9 pues es menos 5. ¿Listo? Puedo cambiar el resultado. Pongámosle 20 acá. Y 20 menos 9 es 11. ¿Listo? Entonces esas operaciones pues se pueden cambiar de esa forma. Bastante simple, bastante sencillo. Solo es acordarse que el igual es lo primero que yo tengo que hacer para indicarle a Excel que eso es una operación. ¿Listo? Y que él la tiene que ejecutar. Por supuesto hay cosas que van a fallar. ¿Sí? Entonces, no sé, aquí en esta celda 20 pongamos texto. ¿Sí? Entonces mire lo que aparece. Me aparece un error. Entonces, pues multiplicar una letra por un número, eso no existe. Esa operación no se puede hacer. Entonces, aquí Excel ya me está diciendo, aquí hay un problema. ¿Sí? Aquí hay algo que yo no entiendo de la fórmula. Entonces, lo más probable es que lo que no entienda es que el texto no se puede multiplicar eh, por un número.
Eso sí lo entendemos. Entonces Excel también tiene pues sus formas de mostrar errores. ¿Listo? Anteriormente habíamos visto una que era que si Excel no tenía pues un espacio suficiente para colocar datos, pues colocaba un numeral. ¿Sí? En este caso esta es una operación, esto es un error que sale en una operación. ¿Mm? Porque estamos multiplicando texto por un número. Entonces ahí eso no va a funcionar. Bien, entonces podemos volver a cambiar, por ejemplo, 28, ¿sí? Y 28 menos 9 es 19. Bien, entonces eso es lo que básicamente hacen esos operadores matemáticos. Bastante sencillo eh, la forma de operar, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esa es una fórmula y siempre necesitamos el igual. No importa qué es lo que vaya a hacer, siempre tiene que presionar el igual para hacer cualquier operación matemática acá. O cualquier operación con función. ¿Listos? Bueno. Aquí hay otras operaciones. Por aquí ustedes se acordarán de estos símbolos. Por ejemplo, bueno, el igual ya lo hemos utilizado. El menor que, el mayor que, el mayor o igual, el menor o igual. Y este símbolo que es un poquito diferente en Excel, que es el diferente. ¿Sí? De pronto algunos nos enseñaron por allá que era el igual con una línea atravesada en diagonal, que ese era como el símbolo de diferente. Aquí en Excel es los dos símbolos, el de menor que y el de mayor que. Miren que forman como un rombo. ¿Sí? Entonces, esa es la simbología para diferente. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Me sirve para comparar cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí en la celda verde un número, 4. ¿Sí? En la celda azul voy a colocar el 5. Y aquí, perdón, en la amarilla. Y en la azul voy a comparar. ¿Listo? Voy a empezar a comparar. Entonces, igual, voy a comparar la celda verde. Le voy a preguntar si es igual a la celda amarilla. ¿Listo? Igual, el primer igual es porque es una fórmula. ¿Sí? O es una función en el caso de cuando veamos funciones. Y después le estoy preguntando, H16 o lo que está en H16 es igual a lo que está en H17. ¿Sí? Entonces tiene que haber un resultado. En este caso de comparaciones, pues los resultados son bastante sencillos. Voy a presionar Enter y me dice que falso. ¿Mm? Falso, eso no es igual. El 4 no es igual al 5. ¿Sí? Esa es la operación que me está mostrando. Ese es el resultado, digámoslo así, la palabra falso. Si yo cambio el 4 por un 5, ¿sí? Miren que ya él compara, ¿sí? Me dice 5 es igual a 5 y le digo, sí, efectivamente, verdadero. Entonces eso se llama una comparación. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Por eso es que hay esos símbolos de comparación. Y esos símbolos de comparación me sirven más adelante para hacer otras cosas más avanzadas. Entonces hay que aprenderse esos símbolos, qué es lo que hace. Voy a cambiar el igual. Me voy a ir arriba a la barra de fórmulas. Voy a cambiar el igual y le voy a colocar un mayor que. ¿Listo? Voy a presionar Enter. Antes voy a cambiar el número. Listo. Y aquí le estoy preguntando en la parte de abajo. H16, que es la celda verde, ¿sí? El cuadrito verde, es mayor que lo que está en H17. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué pasará ahí? Bueno, entonces en este caso ya saben que el 4 pues no es mayor que el 5 y lo que me aparece es falso. Entonces ahí es cuando ya la comparación pues funciona. ¿Qué pasaría si el número es mayor? Por ejemplo un 8. Regálenme un segundo. Algo está haciendo este Excel. Algo está haciendo raro. Bueno, voy a abrir otra vez la hoja. Bueno, listos. Me voy a ir a donde estábamos, a fórmulas y aquí. ¿Listos?
Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que yo estuviera comparando si la celda verde es mayor que la celda amarilla? Entonces aquí me aparece verdadero. ¿Listos? Entonces es como una pregunta. Comparemos una celda con otra celda, ¿sí? O un dato con otro dato. Y podemos colocarle pues estos símbolos de comparación que aparecen acá. Le puedo colocar, por ejemplo, aquí arribita le puedo colocar el menor que, ¿sí? Para que parezca diferente. Y entonces le voy a preguntar, ¿lo que está en la celda verde es diferente a lo que está en la celda amarilla? Entonces espero un resultado, ¿no? Y efectivamente me dice, sí, es verdadero. Las dos cosas son diferentes. ¿Ven? Entonces esa es una de las cosas que también puedo obtener. Palabras, por ejemplo, texto es diferente al 2, sí. Texto es igual al texto, o es diferente al texto, perdón. Falso. Los dos son iguales. ¿Sí? Entonces mire que yo también puedo hacer comparaciones con palabras. En este caso las comparaciones pues sí funcionan. ¿Listo? Las operaciones matemáticas pues solo funcionan con números, pero las comparaciones sí funcionan en este caso. ¿Listo? Entonces no se les olvide que estos operadores de comparación son supremamente importantes porque los vamos a necesitar más adelante para hacer otras cosas. ¿Listo? Entonces esto es algo muy básico acá, pero esto se reutiliza más adelante para colocar pues ciertos elementos. ¿Listos? Bueno, voy a hacer por aquí una suma. ¿Dónde está este 14? Voy a sumar estos datos. ¿Listo? Todos esos datos que aparecen ahí, el 6, el 2, el 5, el 6 y el 7, los voy a sumar. Entonces voy a colocar aquí el resultado en esta celda amarilla. Yo la coloco amarilla, es como para que sepan dónde está el resultado. Bien, igual. Voy a seleccionar la celda que está arriba. ¿Listo? Esa es la J5. Seleccionar la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. No me funciona, ¿sí? Porque él no puede seleccionar todo el tiempo. Eh, sin decirme pues qué es lo que tengo que hacer. Voy a decirle que sume con la siguiente celda, sume otra vez el más con la siguiente, sume con la siguiente y sume con la siguiente. ¿Listo? Ahí sí funciona. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Sume J5, lo que está en J5 más lo que está en J6 más lo que está en J7 más lo que está en J8 más lo que está en J9. ¿Listos? Eso me tiene que dar un resultado. Me da 26. Bien. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Muchos J, ¿no? Sí son muchas celdas, pero hay muchos J. Entonces ahí es cuando tenemos un pequeño problemilla. Entre más datos haya, pues más tengo que colocar el más. ¿Sí? Y eso es uno de los pequeños problemitas que tenemos a veces con nuestros operadores. Hay formas de hacerlo más sencillo, pero ya se utilizan funciones para eso. Bien. Entonces, para sacar ese resultado, vamos a utilizar una función para que se den cuenta cómo es ahorrarse pues esa escritura tan larga, ¿no? Bueno, la voy a hacer aquí abajito y se van a dar cuenta pues que igual me tiene que dar 26. Voy a colocar igual. ¿Sí? La operación que estamos haciendo es una suma. Entonces la palabra afortunadamente pues es igual. Empiezo a escribir suma. ¿Listo? Miren que ahí en la parte de abajo me aparecen las palabras suma. Yo solo necesito la más sencilla, no necesito la que dice suma únicamente. No necesito la que dice suma de cuadrados, suma de series, suma productos, suma puntos y, suma puntos y conjuntos. No, esas no las necesito. Solo necesito la que diga suma. Entonces, como está seleccionada en azul, yo puedo hacer una cosa. Puedo seleccionarla con doble clic izquierdo y él ya se escribe. ¿Listo? Miren que esa es una función. Esa es la diferencia en una función. Las funciones pues tienen palabras. En este caso la palabra suma. ¿Qué me indica la suma? Pues que estoy haciendo una operación de suma. ¿Bien? Ahora me dice, en la parte de abajo, miren que aquí hay como una ayuda. Me dice, número 1. ¿Cuál es el primer número que usted quiere sumar? Entonces voy y lo selecciono. ¿Listo? Después del número 1 hay un punto y coma. Entonces yo puedo escribir punto y coma. ¿Sí? Después aparece número 2. ¿Cuál sería el número 2?
punto y coma. Número 3, punto y coma. Número 4, punto y coma. Número 4, 5. ¿Listos? Ahí las separaciones se hacen con puntos y comas. Entonces es importante separar los datos con puntos y comas. Para terminar, yo cierro el paréntesis. Miren que ahí después de la palabra suma hay un paréntesis. Entonces lo voy a cerrar. ¿Por qué me toca cerrarlo? Porque lo que está adentro pues es lo que voy a sumar. Y como yo ya terminé de colocar los datos, pues ya no necesito más datos y cierro el paréntesis. ¿Listo? Y hasta ahí ya está la fórmula, la función, perdón. Dice igual suma los datos que voy a sumar, todos separados por punto y coma, y el paréntesis abriendo y cerrando. Entonces miren que me da 26. ¿Listo? Pero ustedes dirán, no, pero volvimos a escribir todas las celdas. Bien, hay otra forma. Entonces voy a escribir suma. ¿Sí? La puedo seleccionar aquí. Puedo escribir toda la palabra o la puedo seleccionar. El primer número. ¿Sí? Y para decirle que sume todos los que están en secuencia, yo puedo decirle 2 puntos. ¿Sí? Ya no, aquí no utilizamos punto y coma en este caso. Utilizamos 2 puntos. ¿Listo? ¿Cuál sería el último dato? Sería J9. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Con esos 2 puntos. Voy a sumar desde la celda J5 hasta la celda J9. Ese hasta incluye todas las celdas, ¿no? La J6, la J7, la J8 y la J9. Miren que todo quedó seleccionado. Quedaron todas las celdas seleccionadas. Cierro paréntesis y enter. Miren que entonces ya esa fórmula está abreviada. Y eso me permite hacer esos 2 puntos. Abreviar pues toda la columna completa. ¿Sí? La columna que estamos seleccionando, o bueno, los datos que estamos seleccionando y que están consecutivos. Entonces lo importante es que esos 2 puntos me sirven es cuando están los datos consecutivos. ¿Listo? Uno al lado del otro. Y eso se llama un pequeño rango que puedo establecer para sumar. ¿Listo? Esa es una fórmula. Ya no tan grande como habíamos hecho inicialmente con solo sumas, ni tampoco tan grande con solo punto y comas. Aquí ya lo hacemos con 2 puntos y eso pues me cubre más espacio. ¿Listo? Bueno. Excel también me ayuda, ¿no? Voy a hacerla aquí, igual, suma, voy a seleccionarlos todos. Voy a presionar el clic y no lo voy a soltar hasta que no seleccione todos. ¿Listo? Miren que él automáticamente me hizo los 2 puntos y el J9. Entonces es más fácil seleccionarlos todos sin soltar el clic. Pues entonces ya funciona. Cierro paréntesis y me da 26. Entonces dense cuenta que la forma de escritura también me va a ayudar y me va a facilitar el trabajo. ¿Sí? En vez de ponernos a hacer sume una celda más la otra celda más la otra celda más la otra celda más la otra celda, pues, me puedo ahorrar el trabajo con la palabra suma, ¿sí? Y un rango. Esa es una de las cosas que hacen las funciones, ayudarnos pues o nos facilitarnos el trabajo en ciertas ocasiones. Bien, preguntas hasta ahí, dudas. Bueno, sí, la idea es empezar a mirar esos pequeños detalles. Por ejemplo, los paréntesis son muy importantes. Si yo no cierro el paréntesis, pues me va a sacar un error. Entonces voy aquí a borrar el paréntesis. Voy a presionar la tecla Enter. ¿Sí? Y él pues me lo corrigió afortunadamente. Pero pues hay en otras ocasiones que efectivamente pues me va a decir, yo como que detecté un error ahí, quiere que le haga una corrección. Y él pues me pregunta primero si hace la corrección. Aquí ya hizo la corrección automáticamente. Pero después vemos alguna otra función o hacemos otra función y la obligamos a que nos falle. ¿Sí? Para que vean que el resultado pues también Excel también me puede decir si hay recomendaciones. Me puede recomendar que tengo que cerrar el paréntesis. ¿Sí? Pero la idea es que el paréntesis pues se tenga que cerrar siempre. Y la palabra. Bien. Entonces esos son funciones. ¿Listos? Entonces hay funciones para muchas cosas. Hay funciones matemáticas como esa suma. ¿Sí?
Hay funciones para manejar texto, hay funciones para estadística, hay funciones para búsqueda. Bueno, hay un montón de funciones. ¿Listo? Como uno no se las aprende todas al tiempo, pues por lo menos debe saber dónde buscar las funciones. ¿Listo? Las funciones, va uno a la parte superior, va a una pestaña que se llama fórmulas, y por aquí abajito en el primer grupo hay uno que se llama biblioteca de funciones. ¿Listo? Y la biblioteca de funciones pues está agrupado por ciertos bloques. Y esos bloques, por ejemplo, dicen texto, fecha y hora, lógicas, financieras, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonometría y más funciones. Entonces son como grupos que hay. Vamos a mirar matemáticas, por ejemplo, y trigonométricas. Voy a presionar aquí al lado derecho, hay como una flechita apuntando hacia abajo. Y miren lo que me despliega. Me despliega nombres, ¿sí? De las funciones que existen. Entonces por acá me voy a ir a la S. Voy a buscar en la S la palabra suma. Ahí aparece suma, la que estábamos utilizando ahorita. Y me dice pues qué es lo que hace. Dice suma todos los números en un rango de celdas. Eso es lo que me hace la palabra suma. ¿Listo? Inclusive hay un ejemplo, ¿no? Mire, ahí dice sume número 1, punto y coma número 2. Y bueno, si quiero sumar más datos, le sigo colocando punto y coma. Y el siguiente número, punto y coma, el siguiente número, etcétera, etcétera. Entonces esos son nombres de funciones. Vamos a buscar en la P. Producto. ¿Listo? Dice, multiplica todos los números especificados como argumentos. La palabra argumento se refiere a lo que está dentro de los paréntesis. ¿Sí? Lo que yo estoy multiplicando, digámoslo así. Eso se llaman argumentos. Entonces, la palabra producto, ¿sí?, ya me reemplaza el símbolo de asterisco. Y vamos a hacer una prueba. Entonces voy a multiplicar estos dos datos. ¿Listo? Y el resultado lo voy a colocar aquí en esta celda amarilla. Igual, empiezo a escribir producto. Miren que ahí aparece producto. ¿Listo? Lo seleccioné con doble clic y voy a decirle multiplique a este señor, punto y coma, y a este otro. Y cierro paréntesis. Listo, esos son los dos datos que voy a multiplicar. Ya no me hace falta nada más, ya cerré el paréntesis, entonces le voy a presionar Enter. Y efectivamente me dice que es 20. Voy a cambiar. 9 por 5, 45. 9 por 3, 27. 9 por 6, 54. ¿Sí? Y miren que él automáticamente va cambiando los resultados. Entonces, esa palabra producto lo que está haciendo es hacerme una multiplicación. ¿Sí? Esa es la palabra para multiplicación. ¿Dónde la encontré? Aquí en matemáticas y trigonométricas. Pero aquí hay muchas. Por eso les decía, vayan utilizando de una en una, se van aprendiendo los nombrecitos, eh, la van utilizando y después pues van mirando otro. ¿Listo? Y a medida que vayan utilizando las funciones, pues les va a ser un poquito más fácil eh, utilizarla. ¿Listo? Bien, vamos a la R, vamos a ver, raíz, redondear, residuo. Residuo. ¿Listo? La palabra residuo proporciona el residuo después de dividir un número por un divisor. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, en las operaciones de división, a veces nos sobra algo y ese se llama un residuo. ¿Listo? Entonces voy a dividir, bueno, voy a mostrar el residuo más bien de la división. Por aquí voy a mostrar el residuo de la división entre 9 y 6. Entonces, igual residuo entre 9 o entre la celda que está ahí, punto y coma, y la celda que está abajo. Cierre paréntesis. ¿Cuánto sobra? 3. ¿Listo? Eso se llama el residuo. ¿Y quién se acuerda cómo se llama eh, el resultado de la división entre esos dos números? ¿Qué nombre recibe? ¿Quién se acuerda? ¿Alguno que se acuerde de ese nombre?
¿Ninguno se nos olvidó? Bueno, por aquí, cociente se llama. ¿Listo? Devuelve la parte entera de una división. Entonces esa es la otra parte. Cociente. Entre 9, punto y coma y 6. Y enter. Miren que ahí está el cociente y el residuo. Entonces por allá nosotros colocábamos el 9, el 6. Le colocábamos aquí bien bonito bordes. ¿Listo? Y así hacíamos las divisiones. ¿Listo? Se ve que el resultado de las divisiones pues son dos elementos, el cociente y el residuo. Y así es que hacíamos divisiones anteriormente, cuando no utilizábamos la calculadora y se nos olvidó todos estos términos. Bueno, en todo caso esto también sirve para operaciones de este tipo, de divisiones. Solo que tengan en cuenta que la división pues me tiene que botar dos cosas diferentes, un cociente y un residuo. La resta no existe. Entonces, la resta si nos vamos a buscar aquí en fórmulas matemáticas, por allá por la D, busquemos primero por la D. ¿Sí? C, E, no existe la D, y aquí entonces ya no sabemos que, bueno, encontramos que no hay alguna palabra que se llame diferencia, por ejemplo. Entonces ahí ya no existe. Busquemos otra, ahora sí busquemos en la R. Resta. ¿Mm? Redondear, 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 residuo. No, no hay. Entonces esa operación, digamos que no aparece así de fácil. ¿Listo? Entonces ahí sí utilizamos el negativo, el símbolo negativo. Bien, esas son operaciones matemáticas. No se les olvide que aquí hay operaciones matemáticas, hay muchas funciones que hacen operaciones matemáticas. Hay otras que me sirven para manejar texto, por ejemplo. Voy a colocar aquí Pedro, ¿sí? Y aquí voy a colocar Suárez. ¿Listo? Dos datos diferentes. Pedro y Suárez. Ah, bueno, hagámoslo con el listado que aparece acá. ¿Listos? Bueno, entonces, aquí aparecen nombre, Paola Cecilia. ¿Listo? Y aquí aparecen los apellidos, Altamiranda Franco. Pero a veces nos dicen, no, es que yo necesito todo completo. Entonces, voy aquí a esta celda, donde quiero el resultado. Voy a escribir igual, ¿sí? Y unir ese texto, ¿sí? Juntar esos nombres que están en una celda y esos apellidos que están en otra celda, se hace a través de una palabra que se llama concatenar. ¿Sí? Concatenar, mire, ahí aparece. Dice, une varios elementos de texto en uno solo. ¿Sí? La palabra concatenar. Entonces, ahora sí, ¿qué quiere unir? ¿Qué texto quiere unir? Entonces le voy a decir, la celda donde están los nombres, ¿sí? Punto y coma, la celda donde están los apellidos. Entonces, él lo que va a hacer es unir esas dos celdas. Y cierro paréntesis, ¿sí? Y enter. Bien, ¿qué pasó ahí? Sí los unió, ¿sí? Pero es que él no sabe que tiene que colocarle un espacio entre los apellidos y los nombres. ¿Sí? Miren que me colocó primero los nombres, porque yo le dije que primero iban los nombres. Entonces, lo que me faltó fue el espacio. ¿Cómo colocamos un espacio aquí? Entonces, voy a irme aquí al punto y coma. Bueno, voy a borrar. Punto y coma. ¿Sí? Para colocar el espacio voy a utilizar las comillas. ¿Sí? Voy a presionar la barra espaciadora una vez y cierro las comillas. Entonces, abro comillas, presiono la barra espaciadora una vez y cierro comillas. Ahora sí, punto y coma. Y ahora sí, los apellidos. Y cierro paréntesis. ¿Listos? Entonces, ¿qué estoy uniendo? Estoy uniendo los nombres, uniéndole un espacio y después los apellidos. Eso es lo que hace esa función. Y voy a presionar Enter. ¿Listo? Bien. Y ahí ya aparece Paola, Cecilia, Altamiranda, Franco. Todo junto. Y eso me sirve también, o esa función me sirve también para manejar texto. Entonces ahí también hay funciones para manejar
texto, que son bastante chéveres de utilizar cuando uno ya las entiende. Bien, resulta que yo quiero unir todo el listado. Miren que aquí hay hartos nombres. Entonces, ponerme a escribir igual, concatenar los nombres, el espacio, los apellidos, pues es bastante largo, ¿no? Ponernos a escribir celda por celda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar dónde está la fórmula. Voy a irme a la esquina inferior derecha, donde me cambia el símbolo a una cruz negrita. ¿Sí? Voy a presionar el clic izquierdo y sin soltarlo, voy a empezar a arrastrar hacia abajo, hasta donde termine. ¿Listo? Hasta aquí. Cuando ya termine, entonces suelto el clic. ¿Listo? Y miren que todos los nombres ya quedaron unidos. Ya ahí aparecen unidos, porque la fórmula se extendió hasta abajo, ¿sí? Hasta donde yo le dije que se extendiera. Entonces es una forma de extender las fórmulas. ¿Listo? Cuando necesiten extender las fórmulas hacia abajo, por ejemplo, hacia los lados, de forma consecutiva, pues no se les olvide ubicarse en una de las esquinas, que es la inferior derecha, y presionar el clic izquierdo y arrastrar hasta donde ustedes necesiten la fórmula. ¿Listo? Eso hace que él tome esos datos en secuencia. Entonces él va bajando de uno en uno, ¿no? Y va haciendo la misma fórmula, pero con los datos que van avanzando. Entonces miren que aquí ya los dejé todos unidos, ¿no? Ya uní todos los nombres y los apellidos de todos ustedes. Y esa fórmula de concatenar, pues es bastante interesante utilizarla por ese lado. A veces a mí me piden los datos así con los nombres y los apellidos unidos. Sí, a veces me toca agregarle el documento también. Y pues esta fórmula me facilita el trabajo. Por eso es que manejar los listados y las tablas que tenemos acá o la información, pues es bastante útil hacerlo en Excel. ¿Listo? Si la necesito mover a Word, pues primero la hago en Excel y después la muevo a Word. O sea, esos dos también funcionan en conjunto. ¿Listos? Bueno, entonces funciones de texto, por aquí aparecen funciones de texto. Bueno, aquí Profe, hay una. disculpe. Cuéntame. Profe, ¿también hay alguna fórmula que si están todos unidos se puedan separar? Sí, también existe, pero es un poquito más difícil. Pero sí, también se puede hacer, separar las cosas. Bueno, Ah, antes de que te muestre la fórmula, que si no estoy mal creo que es esta. Eh, sí, es esta. Y ya te muestro cómo es más o menos que funciona. Lo que pasa es que es un poquito difícil, pero sí, se puede utilizar. Concatenar, hay una variación, ¿sí? Por aquí, pues, digamos que puede ser una mejora que se llama concat, ¿sí? Pero pues eso no existe en las versiones más viejitas. Por eso, cuando yo escribo concatenar o empiezo a escribir concatenar, me aparecen las dos palabras, ¿sí? Y la palabra concatenar, que es la viejita, aparece como con un símbolo amarillo, ¿listo? Entonces Excel todavía está reconociendo la palabra. Puede ser que más adelante pues la quiten y la dejen solo concat, ¿sí? La que aparece en la parte de arriba. La dejen funcionando porque de pronto la función pues hace más cosas, ¿sí? Me permite hacer más cosas que de pronto no hace concatenar. Entonces a veces pasa eso, que hay funciones que cambian, ¿sí? Que se modifican. Y hay palabritas pues que toca acostumbrarse a esas funciones. Bien, bueno, entonces vamos a ver. Hagamos el concatenar aquí rápido. Concatenar, ¿sí? Concatenar a Pedro, punto y coma, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma y el apellido Suárez. Cierro comillas y enter. ¿Listo? Ahí ya unimos Pedro Suárez. Donde antes estaba separado. Bien. Probemos a ver cuál es la. Vamos a ver si funciona sobre esta. Bueno, miremos aquí la fórmula un momentico antes de. eh, Esta que les había seleccionado que se llama derecha. ¿Listo? Dice, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Esta se podría utilizar, ¿sí? Es un poquito complicado utilizar y a veces no funciona para todo, pero esta podría ser una fórmula. O esta que dice izquierda. ¿Listo?
Esa también es otra fórmula de separar cosas. Esa de derecha a izquierda también. ¿Listo? Mm, esta que dice extrae, dice devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. Digamos que esta saca también un pedacito, pero pues complicadito también utilizarlo. ¿Listos? Pero digamos que esas sacan las cosas. Por ejemplo, mira esta que dice espacios, lo que hace es quitar los espacios en blanco. Entonces, ahí ya menos en los individuales, los que haya muchos espacios. Entonces, aquí es donde uno busca las fórmulas, ¿no? Eh, como para mirar a ver qué se puede sacar. Bien, probemos esa derecha o izquierda. Como es derecha o izquierda, pues acuérdense que esa es como el lado o la orientación desde donde vamos a empezar. Entonces le voy a decir igual izquierda, izquierda, ¿sí? El texto que yo voy a separar o lo que yo voy a extraer, voy a sacarle de acá, de este texto voy a sacarle algo, ¿sí? Y me dice la cantidad de caracteres que yo necesito sacar. En este caso Pedro pues tiene 5. Vamos a ver si funciona con ese 5 y enter. Listo, ahí me sacó a Pedro, porque le dije que me sacara los primeros 5 caracteres de desde izquierda hacia derecha. ¿Listos? Bueno, y desde la derecha, derecha, eh, el texto que voy a sacarle un espacio, el que voy a sacar el apellido, y el apellido tiene 6 letras, 6 caracteres. Entonces, 6, cierro paréntesis y enter. Y me sacó Suárez. ¿Listo? Pues, ¿cuál es el pequeño problemita ahí? Que me tocaba contar los caracteres. ¿Sí? En uno es 5 y en el otro es 6. Y en el momento en que cambien los nombres, si uno sea más largo o sea más corto, pues ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿sí? Con esta fórmula. Entonces, pero sí se pueden sacar parte de los caracteres de los nombres, ¿sí? O de los textos que son demasiado largos y se les puede extraer los caracteres, se llama eso. Bien, entonces esta es una forma. No es tan fácil, pero sí. Si hay otra, me toca buscarla a ver si hay otra forma de sacarla, pues de un poquito más sencillo. ¿Listo? Bien. Gracias, profe. Bueno, dime. Sí, Jenny, dime. Ah, es que se está cortando. Si quieres, no Pues sí, sé. para cuando hayan preguntas así, unos y otros nos... ¿Sí me escucha? Escuché que cuando haya preguntas, ¿qué? Eh, que de crear un grupo entre Summer Studio para juntas nos ayudemos unos a otros, porque a veces uno necesita el colaboración. Mm, sí, Jenny, ya, De quien ya haya lo respuesta que creamos, alguien tenga y uno no sepa. ya lo creamos. eh, el primer día lo creamos y es este. Se los voy a colocar en el chat. ¿Listo? Ahí está. Ahí te lo coloqué en el chat. O sea que yo no estoy en el grupo o hasta ahora lo va a crear. No, yo lo creé el primer día y ya hay varios unidos y ya me han hecho Sí, preguntas señor. por ahí. Solo falta que tú te unas. ¿Listos? Uno porque sí, queda uno perdido. Como la primera vez que me conecté muy tarde porque no lo muchísimas gracias. Sí, sí, para eso también son las grabaciones. Ten en cuenta que yo dejo las grabaciones aquí en Noticias, donde explico cosas. También tienes mi correo. En mi correo me puedes preguntar cosas, ¿sí? Acuérdate que mi correo es Freddy, voy a anotarlo ahí, freddy.garcia@setpolsubsidio.edu.com. ¿Listo? Ese es mi correo. Ahí también me puedes preguntar. ¿Listo? O aquí en la sesión. Perfectamente puedes hacer preguntas durante la sesión. Sí, señor. Bueno, entonces no se te olvide unirte al grupo Gracias. de chat de WhatsApp.
Bueno, ¿dónde íbamos? Díganme un segundo, miro aquí los que hagan falta. Camacho ya, Lenny Rodríguez ya, Luisa Gutiérrez por acá, Olga Lucía Rico por acá y Marcela Rojas ya está, Jenny ya está, listos. Bueno, igual ahorita lo vamos a verificar. Bien, entonces estábamos en las funciones y pues así se pueden realizar, ¿no? La idea es que esta biblioteca de funciones es muy interesante porque ahí están todas las funciones, yo no me las tengo que aprender. Yo pues la idea es que en algún momento yo consulte. Por ejemplo, voy a consultar una que dice fecha y hora, ¿sí? Que hay una serie de palabras. Entonces aquí hay una serie de palabras. Mire. Por ejemplo, eh, hay una palabra que se llama hoy, ¿sí? Hoy. Bastante sencilla, una función de hoy. ¿Listo? Y en este caso hay una variación con las funciones. ¿Se acuerdan que lo que está entre paréntesis se llama un argumento? Bueno, en esta función no hay argumentos. En esta función que dice hoy, ¿sí? Me dice devuelve la fecha de hoy y no tiene argumentos. Entonces hay funciones muy sencillas que no necesitan que usted les escriba nada. ¿Bien? Entonces no se les olvide que eso también puede pasar. En el caso de hoy, voy a presionar Enter. ¿Sí? Miren que me aparece la fecha de hoy. ¿Sí? Yo le dije hoy y me apareció la fecha de hoy. 25/08 del 2021. ¿Listo? Ahí ya está la fecha de hoy. Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de mañana? Cuando abramos este archivo. Pues que la fecha 25 va a cambiar a 26. Entonces, estas fórmulas también funcionan a veces actualizándose. En el caso de la palabra hoy, pues me va a decir mañana que es 26 y pasado mañana me va a decir que es 27 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces la palabra hoy me muestra la fecha de hoy. Pero si yo quiero dejar esa misma fecha, pues ya esa función no me va a funcionar. ¿Listo? Por ejemplo, hay una que se llama ahora. ¿Sí? Ahora no es que necesite tampoco como muchos argumentos, pero se le puede colocar. La puedo dar sin argumentos. Y miren lo que me muestra. La fecha y adicionalmente me muestra la hora. En este caso dice 9:01. ¿Sí? La hora la toma del sistema. Entonces aquí en la parte inferior del sistema me dice que es la 9:01. ¿Listos? Entonces ahí es donde empezamos a ver esas funciones que nos pueden servir para algo. Por ejemplo, hagamos otra por aquí, que se llama eh, mes. Mes. ¿Listo? Mes de una fecha. Entonces seleccionemos la fecha que habíamos tomado hoy. ¿Sí? La que dice H16. O está en la celda H16. ¿Qué voy a obtener con el mes? Pues el mes. ¿Listo? Ahí obtengo, estamos en el mes 8. Y lo sacamos de la fórmula que teníamos anteriormente, de la de hoy. ¿Listo? Entonces, esa fórmula me extrae el mes. ¿Sí? Por supuesto, si hay una de mes, pues debe haber una de día, ¿no? Día. ¿Cuál es el día de la fecha esta que estoy seleccionando? Pues estamos a 25. ¿Listo? Miren que aquí la que estábamos haciendo anteriormente ya se actualizó y cambió a 9:02. Antes era las 9:01 y ahora son las 9:02. Bien, entonces por eso es que la biblioteca de funciones es bastante importante, porque me sirve para encontrar las funciones que me facilitan el trabajo. Cuando a mí se me pierda una, no me acuerda, yo no sé qué función era, no, bueno, vamos a buscarla entonces en estos grupos, ¿listo? Para que lo tengan presente. Si no, ustedes ya saben que quién es el fabricante todo este programita, ¿sí? Y puedo colocar funciones de Excel. Y busco a un señor que se llama Support Microsoft. ¿Listo? Pongámosla no por orden alfabético, sino que pongámosla por categoría. Por los grupos que acabo de mencionar. Uy,
perdón, me moví. Bien, ¿qué aparece aquí? Les voy a copiar el enlace de la página en el chat. ¿Qué aparece aquí? Funciones de Excel por categoría. Entonces me dice funciones de fecha y hora. Bien, les pliego con la flechita y miren las funciones de fecha y hora. Función fecha, si fecha, valor de dato, día, miren la que vamos a utilizar ahorita, día. Por aquí debe estar la de mes, ¿dónde está? Mes, mírenla acá. ¿Sí? Convierte un número de serie en un valor de mes. Ahora, mírenla acá. Devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales. ¿Sí? Hoy, por aquí está hoy. ¿Sí? Mire, función hoy. Devuelve el número de serie correspondiente al día actual. Pero resulta que usted quiere saber exactamente qué es lo que hace hoy, la función hoy. Entonces presiona aquí en función hoy. Y lo lleva a la función hoy. Y él explica. Devuelve el número de serie de la fecha actual. El número de serie es el código de fecha y hora que Excel usa para los cálculos de fecha y hora. Pocas palabras en la fecha. Si el formato de celda es general, antes de especificar la función, bueno, ahí hay una explicación adicional. Inclusive hay un ejemplo, mire, de cómo se utiliza la función. Y por aquí hay más ejemplos de cómo utilizar la función hoy. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les decía, la página de soporte de Microsoft también me cuenta cositas. Y en este caso las funciones, pues él también me da una explicación un poquito más larga. ¿Listo? Entonces, en caso de que se pierdan ustedes, pues si no lo buscan en Excel, búsquenlo en la página de Microsoft. Y ahí les va explicando pues que como que qué función y cómo hace la función para trabajar. ¿Listo? Por aquí están las matemáticas y trigonométricas, mírenlas acá. Sí, son bastantes. Entonces, ahí es donde uno busca. Más adelante, cuando ustedes requieran algo, de pronto la función pues no la conozcan, pues pueden referirse a esta información y empiezan a mirar pues qué es lo que hace. ¿Listos? Inclusive aquí, mire que aquí hay unos simbolitos con un año. Realmente ese no es ese es, bueno, fuera de que es una fecha, un año es la versión de Office y esto significa que está para 2013. ¿Listo? Ahí me puede decir que todos esos que están de 2013, pues esta función está, digamos que a partir de 2013, de esa versión de Office. Si no, acuérdense que en la parte superior de cada función, vamos a entrar a una, ¿sí? Aparece en este texto, aparece esta partecita donde están las versiones de Excel con que es compatible la función. ¿Listo? La que usted busque, no importa. Voy a buscar una de matemática, de texto. Busquemos la de texto. ¿Dónde están las de texto? Funciones de información, búsqueda y referencia. ¿Dónde están las de texto? ¿Cómo las llama aquí? Funciones de compatibilidad, ingeniería financieras. Están por aquí abajo. Funciones de texto, ya las vi. Dice Concat, mire. Concat 2019. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esa era como una nueva palabra que iba a aparecer? Entonces, esta es a partir de cuándo aparece esa palabra. Anteriormente, pues, concatenar. ¿Sí? Y esa es la palabra que estábamos utilizando ahorita. Entonces, miren que aquí ya aparece la diferencia entre las dos. Concatenar es una palabra viejita y la palabra que van a tratar de utilizar nueva, pues, eh, se llama concat. ¿Listo? En versiones más nuevas. Funciones izquierda, vean. Funciones izquierda. Devuelve los caracteres del lado izquierdo de un valor de texto, la que estábamos utilizando ahorita. Entonces, esto es importante que la tengan en cuenta. Bien. Como información, ¿no? Más adelante, pues uno no sabe si tienen que buscar información. ¿Listo? Miren que las versiones que solo utilizan concat es la versión 2019 y la 365. Yo tengo una 365, por eso a mí me aparece. De pronto usted puede ser que no tenga ninguna de las dos, ni 365 ni 2019. Tenga una versión anterior, por ejemplo, no sé, 2013. Entonces, pues a usted no le va a aparecer esta palabra concat, ¿sí? Pero ¿cuál le va a aparecer? Concatenar. Esa sí le va a aparecer. ¿Listos? Bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, preguntas, dudas.
¿No hay problema? Bueno, listo. No se les olvide mirar la información que está aquí también para ir estudiándola. Igual mañana hacemos otros ejercicios con funciones. Aquí ya solo nos vamos a meter con funciones de la unidad 3. ¿Listo? Estamos en la unidad 3 que dice fórmulas, funciones y validación de datos. Entonces mañana ya les cuento cómo funcionan otras funciones y la validación de datos. ¿Listo? Pero pueden ya ir mirando la actividad 3. Si no ha hecho la 2, pues ya sabe que la idea es que ya haga la 2. Y después pues pase a estudiar un poquito las funciones. Mira, aquí estos dos archivitos de funciones y fórmulas pues los puede ir estudiando. Y mañana vemos esta que dice sí, una función de búsqueda, validación, ¿sí? La concatenar ya la vimos. Bueno, ahí hay otras que no alcanzamos a ver, pero pues son fáciles y ustedes las pueden mirar. Bien, bueno. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana. Juiciosos. No se les olvide mi taller 1, mi taller 2, las dos evaluaciones, que las suban a la plataforma y pueden empezar a trabajar con el taller 3. Y ya pueden empezar a mirar pues qué es lo que hay, qué se puede hacer. ¿Listo? Así no sepan todo, pues mañana me cuentan. ¿Listos? Bueno. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Listo, profe, gracias, que Que estén tenga bien. buen día. Bueno, hasta luego. Diego, no, todavía no lo he mirado, realmente. Se me demora un poquito más. Pero de aquí al jueves yo creo que ya está. ¿Listo? Bueno, ok. Nos vemos mañana entonces, juiciosos. Que estén bien.